Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este jueves 3 de julio. Sobre la mesa, asuntos que tienen que ver con la actualidad. Hoy nos acompañan aquí en los estudios Álvaro Valle, del Partido Socialista, Luis Venta, Partido Popular, Carolina López, de Vox, y Xabel Vegas, de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Con ellos queremos hablar de la situación política. Les pongo ya también en antecedentes. Ya saben que se celebraba ayer una reunión entre el Partido Socialista y Sumar en el Congreso, que parece no ha dado fruto, según la información de Yolanda Díaz, que se mostraba profundamente decepcionada y que daba al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una última oportunidad de aquí a su comparecencia la próxima semana, el próximo 9 de julio, para actuar frente a la corrupción a raíz del caso Santos Cerdán. Palabras textuales: no son conscientes de la gravedad ni de la urgencia de la situación. Los socialistas coinciden en que hay que seguir trabajando para acabar la legislatura, pero no comparten las críticas. De la contundencia del Partido Socialista, dicen, no se puede dudar. En Sumar ven al Partido Socialista desorientado y en shock todavía tras lo ocurrido, y le han recordado la urgencia que existe para aplicar medidas que reactiven la legislatura, ya que a su juicio el partido no está actuando con contundencia. Al respecto, le han trasladado una hoja de ruta muy clara, dicen desde Sumar, para evitar que la legislatura embarranque y para que el Gobierno pueda llegar a 2027, según explicaban en rueda de prensa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha dicho que los pilares a seguir son medidas contra la corrupción y la agenda social. Los aliados de la investidura de Pedro Sánchez han dado la espalda al Partido Popular en la ronda de contactos para saber si su apoyo al presidente del Gobierno sigue intacto después de que el secretario de Organización del PSOE haya pasado ya varias noches en la cárcel de Soto de Real por orden del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Lo que quiere el Partido Popular es saber si Esquerra, Junts, el PNV, Podemos o el BNG, que votaron a favor de la investidura, o incluso Sumar, que es el socio minoritario del Gobierno de coalición, están dispuestos a seguir sosteniendo a Sánchez y mirar para otro lado ante la situación que en el Partido Popular califican de insostenible, en la que se encuentra el jefe del Ejecutivo, al que el nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado de ser el único obstáculo para que los españoles puedan decidir su futuro en las urnas. Junts ha retado a Feijóo a reunirse con su presidente, Carles Puigdemont, fuera del Estado español, tal y como han hecho los socialistas. Los populares también han recibido respuesta de Esquerra, que ya le ha trasladado su negativa a apoyar una eventual moción de censura. Para el PNV, la ronda abierta solo responde a una estrategia de marketing. Desde Podemos dicen que no tienen nada que hablar con el Partido Popular. Y la derivación en Asturias de esta situación: quien la haga, que la pague, es la frase que pronunciaba esta semana el presidente del Principado, Adrián Barbón. Defiende el endurecimiento de penas de cárcel y la devolución de lo robado para los corruptos, pero también iba más allá y pedía sanciones para los corruptores, o lo que es lo mismo, para aquellas empresas que paguen comisiones o sobornos para hacerse con contratos. Barbón es blando, condena la corrupción sin enfadar a quien le debe el puesto. En clara referencia a Pedro Sánchez, lo decía ayer el presidente del Partido Popular en Asturias, Álvaro Queipo, en una entrevista en la cadena COPE. Si quiere acabar con la corrupción lo tiene fácil, expresaba Queipo, que invita al presidente asturiano a reclamar elecciones generales para limpiar esto de una vez. Son los asuntos, es el asunto que tratamos hoy en el programa. Saludamos ya en cuestión de segundos a nuestros invitados en el día de hoy. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y saludamos a Carolina López, diputada, presidenta de Vox en Asturias. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Luis Ventacueli, portavoz del Partido Popular en la Junta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Xabel Vegas, diputado de Izquierda Unida, Convocatoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Y Álvaro Valle, de la Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Encantado de estar aquí otra vez. Todo esto con un horizonte muy cercano, que es mañana viernes y el sábado, con el Congreso por una parte del Partido Popular y por otra con el Comité Federal del Partido Socialista, sobre el que va a sobrevolar, nos imaginamos, todo esto. Pero en cualquier caso, hoy quería empezar preguntándole a Xabel por la reunión de ayer miércoles con el Partido Socialista. Parece que sin los frutos deseados. Xabel. Sí, bueno, yo creo que lo expresó muy bien ayer nuestro portavoz, Ernest Urtasun, y también Yolanda Díaz. Fue una reunión decepcionante. Fue una reunión decepcionante porque nosotros, desde luego, estamos asqueados con la situación que se está viviendo en este país. Creemos
que existe la corrupción cero. De hecho, nosotros venimos de formaciones políticas que no han tenido ni un solo caso de corrupción, y de hecho lo que le exigimos al Partido Socialista y al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, es un giro en esta legislatura, un giro por dos caminos. En primer lugar, un giro en el sentido de la regeneración democrática y de la lucha anticorrupción. El Partido Socialista tiene que hacer un gesto decidido, tiene que abrir puertas y ventanas, y después un giro social. Creemos que hay que hay que pisar el acelerador de la agenda social progresista. Nosotros queremos que España siga siendo la excepción progresista en Europa, y queremos también que Asturias siga siendo la excepción progresista en España, y de hecho nuestra exigencia al Partido Socialista es firme. Creemos que ayer la reunión fue decepcionante porque nos da la sensación de que el Partido Socialista no es consciente de la gravedad de lo que está sucediendo. Entiendo que está en una situación de shock, pero desde luego hay que reaccionar. Tiene que lanzar un mensaje claro y decidido a los ciudadanos de limpieza y de regeneración democrática. Bien, y por otra parte, Luis, con cambios en el Partido Popular, con Miguel Tellado como secretario general, que entendemos se van a ratificar ahora en el Congreso que tenéis también este próximo fin de semana, y con esa ronda de contactos que en principio tampoco ha dado los frutos deseados. Bueno, buenos días y efectivamente, yo creo que la obligación de un partido que aspira a gobernar España es, digamos, valorar cualquier posibilidad de acabar con una situación que los propios socios de gobierno dicen que es insostenible. Es decir, España no se puede gobernar con un partido en shock y con un partido aturdido, que son las palabras que han dicho los socios de Sánchez para la investidura y para gobernar. Y bueno, creo que ahora mismo Pedro Sánchez podría ser un Luis XIV. El Estado soy yo, ya saben, aquella frase, que no sé si hay dudas si fue real o no, pero se la atribuyen a Luis XIV, ¿no? El Estado es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, pues al final hay una corrupción evidente desde el gobierno, aunque quieran negarlo. Ábalos ha sido ministro del gobierno de España durante muchos años. Hay una corrupción en el PSOE. Ábalos y Cerdán, hoy en la cárcel, han sido secretarios de organización. Los autos del juez hablan de que hay una organización criminal, es decir, ha sido entonces, por extensión, un secretario de una organización criminal. Bueno, se verá y por tanto será lo que tengan que dilucidar la justicia, pero todos lo aceptan. Todos los que forman parte del gobierno y sus socios, todos lo aceptan. Claro, es que han venido a trincar desde el minuto uno. Hay una corrupción para trincar desde el minuto uno. Han venido a utilizar los dineros y los euros de todos los españoles para, de lo más obsceno que creo que hemos visto en política, repartirse mujeres. Algo que creo que avergüenza a todos los que estamos aquí, todos los que nos puedan escuchar y a todos los españoles que puedan tener un mínimo de decencia. Y además han venido para generar tramas dentro de las cloacas del Estado, desde el propio Estado, para desacreditar aquellos que eran adversarios políticos o de otro tipo que estaban de acuerdo con lo que el gobierno y el Partido Socialista estaba maniobrando desde los ámbitos en los que tenía el poder, ¿no? O sea, todos sabemos las cloacas, la señora Leire Díaz, no sé qué es, donde había tramas para desacreditar a fiscales anticorrupción, a comandantes de la UCO, que eran los que estaban investigando todas las cuestiones que ahora mismo creo que ponen a España en el disparadero y como una democracia que no tiene parangón, en el sentido de que creo que no hay ningún país del entorno en el que puedan aguantar esta corrupción ya casi sistémica que parece de la Italia de los años 70, ¿no? Es decir, y al final, y yo también nos hacemos alguna pregunta, es si Pedro Sánchez es el que ha montado la trama o es la trama la que ha buscado a Pedro Sánchez. Es que yo creo que ya es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque todo esto
es desde luego insostenible para gobernar un país. Y a partir de ahí, pues sí, me decías, evidentemente, nosotros hemos tenido a través del nuevo secretario general, que se confirmará este fin de semana, contactos, porque creo que es la obligación buscar una salida digna a una situación de país que ha llevado este presidente, Pedro Sánchez, y su partido. Carolina López, diputada de Vox. Bueno, pues desde Vox siempre lo hemos dicho, el PSOE pues es una mafia corrupta, y al final la entrada en la cárcel de Cerdán, que fue secretario de organización del PSOE, pues es el inicio de la caída de una red mafiosa que ha operado desde el corazón del PSOE con absoluta impunidad. Y para Vox no basta con que vaya uno a la cárcel, tienen que ir todos, absolutamente todos los que han delinquido, con el capo, el señor Sánchez, a la cabeza, ¿no? Un Sánchez que además en el 2023 ya era conocedor de que había una trama corrupta, alertó, le dio un chivatazo a Ábalos de que la UCO empezaba a investigar, ¿no?, a Koldo, que había sido su asesor, y al final Sánchez, utilizando las instituciones, ¿no?, y el poder a su antojo, pues comprometió el desarrollo efectivo de las pesquisas policiales y incurrió en varios delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento, y solo Vox ha presentado una querella contra Pedro Sánchez. Desde luego, lo que hemos escuchado hasta ahora aquí en esta mesa por parte, ¿no?, de Chabel Vegas, de que el gobierno no es consciente, ¿no?, de la gravedad y que está en shock, eso es falso. O sea, no se puede venir aquí e intentar tapar la corrupción de esta manera. Lo que se está haciendo con esas declaraciones, Chabel, es blanquear la corrupción. Por un lado decís que os asquea, que la reunión de ayer fue decepcionante, pero estáis manteniendo al gobierno más corrupto que ha habido. Y eso lo está haciendo Izquierda Unida, Sumar y todo la suma, ¿no?, de esas fuerzas que llamáis progresistas. ¿Progresistas de qué? Si están lastrando el futuro de España. Estáis permitiendo que la corrupción esté a la orden del día. Y lo estáis blanqueando. Es que no se puede venir aquí a hablar de regeneración democrática y dar solución cuando sois parte, ¿no?, del problema, porque estáis permitiendo que esta corrupción cada vez vaya a más. Evidentemente, pues el gobierno, ni Sánchez ni nadie del PSOE está en shock. Lo que quieren es seguir, ¿no?, en el poder, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga, sin importarle absolutamente nada. Primero recordemos que negaron que había corrupción. De hecho, tacharon a todo el mundo que hablaba de corrupción dentro del PSOE con pruebas y con publicaciones, pues de pseudomedios, la fachosfera, de fango, de bulos. Luego, cuando se les pilló, entonces ya, bueno, vamos a castigar al primero que pasa. Todo el PSOE es una mafia corrupta y han llegado al poder y a las instituciones para corromperlo, para beneficiarse, para enriquecerse y utilizarlo en su propio beneficio. Y eso lo estamos conociendo día a día, y cada día pues iremos conociendo quiénes están más, ¿no?, involucrados en esta trama de corrupción. Y Álvaro Valle, por una parte, la reunión con Sumar, ¿qué valoración hacéis? Bueno, yo lo primero, lo que quiero dejar claro es que yo personalmente, como todos mis compañeros y compañeras del Partido Socialista, pues compartimos indignación con lo que estamos viviendo, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Como digo, comparto indignación en primera persona porque lo vivo, ¿no? Comparto esa indignación con mis familiares, con mis amigos, con mi entorno, con los votantes, ¿no?, que confían en la política en general y que confiaron en nuestro partido en particular como la herramienta necesaria para cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Por lo tanto, teniendo esa indignación y además aumentando la rabia, que sean personas en quien confiaron, ¿no?, o que ocuparon puestos de responsabilidad dentro del partido, pues esa rabia, si se me permite, pues puede ser incluso superior, ¿no? Lo que sí, pues eso, estamos trabajando. Este sábado el secretario general, Pedro Sánchez, tiene un comité federal, hará una intervención que yo confío será dura, irá dirigida
también a prevenir, a combatir y a erradicar pues la corrupción, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y bueno, en comparación con otros partidos, yo quiero mencionar simplemente, igual que nosotros, este fin de semana tenemos un comité federal donde bueno, se nombrarán también personas que sustituirán en los cargos al anterior secretario de organización, Santos Cerdán, ¿no? que se expulsó del partido por esos casos, que conocimos a través del informe de la UCO. Pues también el Partido Popular tiene un congreso donde en el comité organizador está la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que está imputada por 4 casos vinculados con la corrupción, ¿no? Entonces, mientras en el Partido Socialista indicios, más que evidente, por otra parte, de casos de corrupción significa que se abra la puerta de salida para esas personas, en el Partido Popular significa, ¿no?, que un ascenso asegurado, ¿no? Esto, pues referente un poco a esto de la comparación, ¿no? Que evidentemente no vamos a entrar en el y tú más, pero no vamos a aceptar lecciones del Partido Popular, ¿no? Pedro Sánchez Carolina, dio el chivatazo a Ábalos en la primera de la investigación de la UCO, pero es que no vengáis aquí con el discurso mintiendo. El respeto en la primera, un poco de respeto a los ciudadanos, que Carolina, de verdad... Vamos a intentar, por lo menos en la primera intervención, yo no te interrumpí, es que déjame por favor. Pero es que no se puede venir aquí y echar balones fuera de esa manera. Que repito, en el 2023 Pedro Sánchez dio el chivatazo a Ábalos y nadie expulsó a Ábalos del PSOE ni nada. Cuando no quedó más remedio ni otra alternativa, hombre, no escondáis. Cuando quieras un monólogo te vas al club de la comedia, que tienes dotes para ello, pero déjame por favor acabar la primera intervención. Qué poca vergüenza, de verdad. Y luego, precisamente tú, Carolina, decías antes que el PSOE, que todo el PSOE es una mafia corrupta. Sí. Ya hace 2 semanas te decía que no te iba a tolerar este tipo de intervenciones porque, bueno, en el PSOE están miles de militantes, miles de concejales. No, hablo de los dirigentes del PSOE, han convertido al PSOE en una mafia corrupta. No manipules. Los militantes, de hecho, cada vez tenéis menos apoyo. Y lo sabéis. Se ha intentado fletar autobuses para manifestar ese grandísimo apoyo a Sánchez y no se consiguió. Tuvisteis que dar marcha atrás porque no conseguíais militantes suficientes. Y los primeros que se están riendo de su militancia es el Partido Socialista, porque sus dirigentes han corrompido y han decidido que el PSOE sea esta mafia corrupta que tenemos ahora y que ahora mismo se está descubriendo. Álvaro. Sí, Álvaro. Carolina, te vuelvo a pedir por favor que no me interrumpas cada vez que hablo. Pues no mientas ni manipules. Bueno, si interrumpimos cada vez que se mienta aquí, pues seguramente tú tendrías las de perder. En cualquier caso, vuelvo a intentar decir lo que llevo queriendo decir, yo creo que ya 5 minutos, ¿no? El PSOE es una organización con 146 años de historia que se caracteriza y se caracterizará por luchar por la libertad, por la democracia, por la igualdad entre los ciudadanos, ¿no? En ello estamos miles de militantes, miles de concejales, miles de cargos orgánicos que, además de sufrir ahora pues esto que internamente hicieron tanto Santos Cerdán como Ábalos como Koldo, estamos también sufriendo en nuestras carnes actos vandálicos contra nuestras sedes. En esa última semana, 3 agrupaciones locales, incluso la propia sede de la Federación Socialista Asturiana. Por lo tanto, no voy a permitir, por mucho que interrumpas y demás, que se hable del PSOE ni como mafia criminal, ni como mafia corrupta, ni como nada parecido, en defensa precisamente de esa gente honesta que formamos el Partido Socialista. Bien, bueno, ya están todos los micros abiertos. Xabel. Sí, a ver, a mí me preocupa la corrupción no porque afecte desde luego al gobierno progresista de este país ni al Partido Socialista. Me preocupa la corrupción porque afecta a nuestro sistema democrático y a la confianza que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en las instituciones democráticas. Y en este contexto, los únicos que ganan son precisamente quienes manejan un discurso abiertamente antipolítico. En este contexto, los únicos que ganan son precisamente formaciones como Vox,
que yo creo que debería ser bastante más prudente al calificar a otras formaciones políticas, porque hablamos de un partido político que recibió en los 2 últimos años 2 multas del Tribunal de Cuentas por su financiación opaca, que recibió 6,5 millones de un crédito de un banco húngaro, de su amigo Víctor Orbán, que recibió 1 millón de euros de los muyahidines del pueblo de Irán, organización marxista e islamista, porque cuando se trata de dinero se olvidan de la ideología, y que desde luego no son los más limpios ni tienen que mirarse antes a ellos mismos antes de calificar a otras formaciones políticas. Y el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular, precisamente, el gran problema que tiene es que no tiene ningún otro socio que no sea Vox. Y dentro del PAC del Partido Popular llevamos a la antipolítica, a los xenófobos, a los que hace 2 días sugirieron que había que quitarle la nacionalidad a 1 millón de españoles, por ejemplo. Y ese es un gran problema del Partido Popular y lo llevamos repitiendo desde hace mucho tiempo. Nos gustaría tener una derecha moderada, una derecha europeísta, una derecha sensata, una derecha con sentido de Estado. Pero desgraciadamente el Partido Popular es rehén de quienes manejan ese discurso antipolítico, que son los únicos que ganan en esta situación terrible que genera la corrupción, venga de donde venga, porque es desde luego una catástrofe, venga de cualquier partido que venga. Luis. Sí. Bueno, en relación a lo que ahora comenta Xabel, ¿no? Y a tu inicial exposición, ¿no? Vosotros pedís ahora un giro al gobierno, pero vamos a ver, pero el giro ¿no estaba ya un punto de partida para luchar contra la corrupción desde el minuto 1? Si gira ahora, entonces será para seguir con la corrupción, porque 180 grados, si sales de 180 grados de luchar para la corrupción y gira, pues ahora favorecer la corrupción. Yo creo que hay poco sentido en lo que planteáis, pero bueno. Y luego te referías, Isabel, por referirte a lo que son los socios del Partido Popular. No, nosotros no queremos socios que apoyan la corrupción con vosotros. Lo que haga Vox, desde luego, es lo que haga Vox, y prefiero tener a socio a Vox que no a aquellos que, como vosotros, estáis apoyando a un corrupto. Hombre, solo faltaría. No solo dicen, no, es que solo tienen a Vox. Claro, desde luego. No, con Yolanda Díaz, que está diciendo, evidentemente, bueno, vamos a ver, yo si fuera Alberto Núñez Feijóo presentaría mañana una moción de censura, pero no la presenta. Ni ella ni la apoya. Ni ella ni nadie de los que está ahí. ¿Pero por qué? Nosotros. Porque en el fondo, Isabel, y yo respeto todas las ideas y todas las posiciones, pero vamos a ser serios. ¿Por qué está Pedro Sánchez gobernando España desde el año 2017? Porque un señor que hoy está en la cárcel negoció con Bildu y con Puigdemont. ¿O no? Y con el PNV, que parece que también tiene mordidas golosas. Parece. No, es verdad. Entonces, claro, dices, no, es que no tiene más socios. No, pero si vosotros formáis parte de la corrupción, al darle el visto bueno a quien es el máximo exponente de la corrupción en España, que es Pedro Sánchez, y ahora mismo el Partido Socialista o los dirigentes del Partido Socialista que han estado a lo largo de estos años. 2 secretarios de la organización, 1 en la cárcel. Pero entonces, ¿cómo vamos a querer otros socios? Pero si sois más de lo mismo, Xabel, ya sé que es duro aguantar este palo, el palo desde el punto de vista de lo que estáis haciendo, pero ahora mismo sois partícipes de la corrupción. Vosotros, Esquerra, Junts, PNV, todos. Xabel, todos. Sí. Sí, bueno, yo creo que esto se descalifica por sí mismo, ¿no? Porque el Partido Popular, cuando le interesa, habla catalán en la intimidad, y cuando no le interesa, ocurren estas cosas. Sí. El problema del Partido Popular es que los únicos socios que tienen son los que defienden la antipolítica, los que defienden la xenofobia, los que defienden la homofobia, los que defienden el machismo. Ese es el gran problema del Partido Popular. Y además, el Partido Popular tampoco es nadie para hablar. Yo quiero recordar la foto de los gobiernos de Aznar. ¿Cuántas de esas personas han pasado por la cárcel? Ahora hemos visto que precisamente Santos Cerdán entra en una prisión donde estuvo 2 años Rodrigo Rato.
ministro de Economía del Partido Popular. ¿Cuántos ministros del Partido Popular han pasado por la cárcel? ¿Por qué cayó el gobierno del señor Rajoy? Hombre, que vengan a dar lecciones con esos mimbres. Vuestro problema es precisamente que no tenéis más socios que los que defienden la antipolítica. Pretendemos decir la verdad a los españoles. Yo no te he interrumpido. Y la verdad, yo no te he interrumpido, Luis. Yo no te he interrumpido, Luis. Pero no son lecciones, pero de verdad, es decir la verdad, lo que está pasando. Vuestro problema es que no tenéis socios y no os dais cuenta además que los socios que tenéis son perversos. Son perversos porque acaban con la democracia y os van a acabar devorando a vosotros. Son un monstruo que os van a acabar devorando a vosotros. Nuestros socios serán los españoles cuando voten y cuando os interesa quién va a gobernar este país. Cuando os interesa habláis con Junts y habláis con el PNV. Y tiene claro que Sánchez no quiere que gobierne este país, los españoles. Carolina. Es curioso, ¿no? La doble vara de medir en general de la izquierda, que bueno, vienen con el discurso del y tú más. Desde Vox siempre hemos condenado a todos los casos de corrupción y así lo seguiremos haciendo. Nunca hemos blanqueado la corrupción de ningún partido político, jamás, como estáis haciendo exactamente vosotros ahora mismo. Hablas, Chabel, de que cayó el gobierno de Rajoy por casos de corrupción. Ahí no pedíais diálogo ni una regeneración democrática, ni reuniones, ni es que, pobre gobierno que está en estado de shock ante los sucesos. No, ahora es lo que estáis haciendo. Pero que a los 3 días, Carolina, estaba ya, que a los 3 días Ábalos estaba trincando. Ya estaban trincando, sí. Ya estaban trincando. Y eso es lo que estáis blanqueando, lo que estáis permitiendo, y al final pues sois el socio cómplice. Hablas de la antipolítica. Mira, yo, para Vox, evidentemente, y para muchísimos ciudadanos, ¿no? La antipolítica son todos esos políticos que llegan a la política, que entran en las instituciones y que las utilizan para servirse, para beneficiarse, para lucrarse, para enriquecerse. Como están haciendo desde el Partido Socialista los dirigentes, que han utilizado el dinero público para pues contratar a prostitutas por catálogo, esos que dicen que son tan feministas y tan progresistas, reformistas y todo eso, son los primeros que utilizan a las mujeres con dinero público. Dinero público, el dinero que paga el contribuyente, el dinero que pagamos todos vía nuestros impuestos, que luego venís diciendo que es para mantener los servicios públicos. Los servicios públicos no es que el diputado de turno o el político de turno del Partido Socialista, en este caso, tenga una prostituta a su servicio, pagado, repito, con el dinero público. Todo las fiestas y la diversión que se han pasado todos los políticos con cocaína por el medio, eso es antipolítica, Chabel. Porque un buen político lo que tiene que venir es servir al pueblo, trabajar por el pueblo, solucionar los problemas y no crearle más. Aquí venís con el típico relato, el típico discurso de es que aquí viene Vox, xenófobo, machista, homófobo, es que ya me pierdo. Y luego ya todos los insultos que recibimos en el Parlamento, sin parar, pero sin parar. Carolina, que habéis llamado viejo chuloputas a la segunda autoridad del Principado de Asturias, a Juan Cofiño, el presidente de la Junta General del Principado. Por favor, no sois los más adecuados para hablar de respeto. 6 años insultos sin ningún tipo de justificación. Madre, insultos que además... Viejo chulo hablar y pareces Candy. Recién salida de un capítulo de Los Osos Amorosos, Carolina. Joder, todos sabemos las formas de Vox, os caracterizáis por ello y buscáis eso además. Cuando vienes aquí, además de con el argumentario, vienes también con la intención de mover a los tuyos. Cosa muy lícita, pero luego no pretendas ser Candy, Carolina, que no eres Candy, hombre. Quiero que tengas un poco de respeto porque yo a ti en ningún momento ni te insulté, ni te llamé. Bueno, es un adjetivo. Y yo a veces me pongo Candy también. Bueno, si tú te pones Candy, perfecto antes para ti. De eso, también para no contestarte un poco mal, esos calificativos. Bueno, modo de contención. Vamos a centrar el tema, que yo sé que lo pasas mal hablando de corrupción porque al final tu partido es el que está involucrado. A mí me encanta hablar de todo. Y con Vox me encanta hablar absolutamente de todo. Es más. Todos a la vez no, por favor. Es más, voy a leer un titular del Mundo. Si no te importa, estaba yo, Álvaro. Sí. Ah, vale, es que entonces, como tú sueles interrumpir, también pensaba que era normal. Venga. Sí, hombre, interrumpo Carolina. Cuando viene a colación el tema. Bueno, esto viene a colación. Cuando vengo, hablo y demás porque me apetece, eso no lo hago, Álvaro. Pero bueno, sí, concluyendo, aquí vemos que todos comparten indignación, que todos comparten asqueamiento frente a la corrupción, pero ninguno pasa de esos titulares simplones. Ninguno habéis hecho nada y seguís ahí apoyando y dando alas a este gobierno corrupto, a este PSOE, que es una mafia corrupta. Y es una mafia corrupta porque sus dirigentes la han convertido en eso.
Álvaro. Vale, me gusta además que Isabel hable de la desafección política, ¿no? Porque es un riesgo que corremos y que encima con estos temas, ¿no? Pues no estamos ayudando a que esa desafección política pues vaya menos, ¿no? Es preocupante. Pues eso, como vemos esos discursos en los últimos años, ¿no? De cómo la gente se aleja de la política y cómo además desde la política se intenta hacer esos discursos de antipolítica precisamente para alejarnos para que los ciudadanos se alejen de la política, ¿no? Algo tan necesario, como digo, para tanta gente, sobre todo para la mayoría social que ve cómo las políticas son necesarias para mejorar su día a día, ¿no? Dicho esto, y hablando lo que le quería decir antes a Carolina, voy a leer un titular del Mundo, ¿no? Que un concejal de Vox, repito, denuncia al partido por organización criminal y financiación ilegal y apunta a Ortega Smith, el concejal de Madrid, ¿no? Entonces, todos... ¿Qué quedó esa denuncia? Es que claro, aquí puede venir denunciar. Aquí estamos hablando de un informe de la UCO con pruebas de que hay una organización criminal detrás. Álvaro, sí. Me puedes venir con los titulares que te dé la gana, pero venme con hechos y con condenas y con pruebas fehacientes. Que vosotros sois muy dados a la venga. Es que de verdad. De momento, Koldo Ábalos no tienen condena y están absolutamente fuera. Y yo, además, como decía antes. Es el informe de la UCO el que tacha al PSOE de una organización criminal por todos los casos de corrupción que se están viendo, por todas las conversaciones. Es el Tribunal de Cuentas el que sancionó con 800.000 euros por financiación irregular. No hay una condena, no el Tribunal de Cuentas no una hay sanción. Una condena. El Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, ya también. Lo que os une al Partido Popular y a Vox, además de ser los únicos que queréis, ¿no? Pues esa moción de censura y que no presentáis porque no tenéis los apoyos suficientes. Porque esa es la lucha que tenéis el PSOE en frente de la corrupción, que le dais alas y que mantenéis a este gobierno corrupto. Y no cogéis y decís a los diputados de la FSA en el Congreso de los Diputados que voten a favor de una moción de censura. ¿Para qué? Para sacar a todos los corruptos de las instituciones de una vez. Pero si no lo votáis ni vosotros, si no hay moción de censura. Y por cierto, el transfugismo es otra forma de corrupción. Eso es dignidad y regeneración política, claro que sí. Vota tú la moción de censura. Si no se presenta, ¿qué moción de censura? Claro. La moción de censura... ¿De qué estamos hablando? Si no tenéis los apoyos. Si no tenéis los apoyos. No los apoyos porque ¿qué significa poner el contador? Por cierto, Luis, ¿qué significa que Puigdemont ponga el contador a cero? Porque muy malo es Puigdemont y ahora de repente que tiene que poner el contador a cero. ¿Cómo es? Luis. Gracias. Mira, habláis de desafección política. Aquellos que estáis protegiendo a quienes han practicado de manera evidente una corrupción política desde el gobierno y desde el Partido Socialista en los últimos 7 años. Y habláis de desafección política. ¿Sabéis, o creo yo, cómo podría acabar con esa, o luchar contra esa desafección política? Convocando elecciones generales. Y que daríais a lo mejor un ejemplo, desde que si me permites, y daríais un ejemplo para ganar afección política entre los españoles y entre los asturianos. Eso es la lucha contra la desafección política que criticáis. La desafección política trae o viene como consecuencia de todo lo que está pasando en este país, liderado por Pedro Sánchez y por sus socios. Esquerra, Junts, Izquierda Unida, Sumar, Bloque Nacionalista. Esa es la desafección política que habéis generado en 7 años. Y la desafección política luego está en las palabras que se dicen desde la política y los hechos. Claro, aquí cuando, por ejemplo, y hablando también ya un poco de Asturias, ¿no? Cuando Barbón dice que hay que aumentar las penas para los corruptos y para los delincuentes. Oiga, señor Barbón, pero si usted estaba de acuerdo en disminuir las penas por malversación, cosa que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez con sus socios, a los que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña. Y ahora dices que hay que aumentar las penas a los corruptos. Oiga, pero si usted está a favor de la amnistía, que es justamente perdonar
aquellos que han cometido delitos condenados por el Tribunal Supremo y que un tribunal político, porque no es un tribunal de justicia, un tribunal como el Constitucional ha dejado sin efecto una condena. Eso es lo que supuestamente favorecería que no haya desafección política entre los españoles. Entonces, claro, eso no casa. Eso no casa. Entonces, Barbón tendrá que explicarlo. A ver qué explica Barbón, a ver qué dice Barbón, a ver qué dice la FSA el próximo sábado, a ver qué exigencias le pide a Pedro Sánchez. ¿O va a servir todo lo que está pasando hasta ahora? ¿Va a ser un parabién a Pedro Sánchez como pasó cuando se fue 5 días de reflexión porque imputaban a su mujer? ¿Acaso lo dudas? Pues ahí es donde tenemos que poner los ojos para que no haya desafección. Por ejemplo, los asturianos, que no digan una cosa y que hagan lo contrario. Que no queden diciendo estoy contra la corrupción, caiga quien caiga, y resulta quien supuestamente está en el foco de la corrupción, que es el máximo responsable del Partido Socialista y del gobierno, que es Pedro Sánchez, le aplauden cuando hay una reunión de socialistas. Ese es el problema. Ese es el problema para los asturianos y para los españoles. Álvaro. Sí, yo creo que el problema es que cuando hay un caso de corrupción, el Partido Popular y Vox no hablan de los corruptos y lo ven como una estrategia puramente ¿Cómo que no electoral. hablamos de los corruptos? No, yo no te escuché decir nada de Santos Cerdán, sino enfocar Pues más un poco más hacia de los atención, porque lo he nombrado pues igual al es que principio. me Santos Cerdán en la cualquier cárcel, caso, anterior lo que decía- secretario lo de que- organización en cualquier- del Partido Socialista. en Presta cualquier caso, atención, Álvaro. En cualquier caso, lo que Que decía... claro, vienes con el discurso elaborado de lo que te mandan y claro, luego no escuchas lo que, Déjale lo que terminar, aquí hablamos. sí. Ahora Pero te doy la claro, palabra, Carolina. escucha un poco. En Álvaro. cualquier caso, lo que decía Luis. Adrián Barbón, antes de la celebración del Comité Autonómico que tuvimos hace 2 semanas, sí que enunció las propuestas que tenía, ¿no? Aumentar los controles internos. También el otro día dijo que defendía pues aumentar las condenas, inhabilitar de por vida a los corruptos y también enfocar pues esos castigos no solo a los corruptos, sino a los corruptores, ¿no? Entonces a mí eso me hace gracia que ante este caso, como digo, grave, muy grave que estamos viviendo, el Partido Popular la única receta que tenga es el adelanto electoral, que por cierto llevan pidiendo desde que Feijóo no quiso ser presidente. Entonces, claro, si lleváis años pidiendo un adelanto electoral, como entenderéis, no gozáis de mucha credibilidad ahora pidiéndolo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que tú, Álvaro Queipo, o bueno, el Partido Popular de Asturias, nos dijerais qué propuestas hacéis para disminuir o para erradicar los casos de corrupción dentro del partido, porque evidentemente al Partido Popular de aquí a unos meses le quedan 30 casos pendientes por conocer sentencias sobre corrupción. Y vuelvo a decir, el sábado tenéis un congreso del Partido Popular a nivel nacional organizado por una diputada, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que está, vuelvo a decir, imputada por 4 casos relacionados con corrupción. Entonces, ¿qué hacéis con los imputados y qué medidas proponéis para eliminar, para erradicar los casos de corrupción? Carolina. Pues llevarlos todos, no, solamente por contestarle, si hay imputados y condenados, que vayan todos a acompañar a vuestro secretario de organización, que fue hasta ahora. Tenéis una imputada que está organizando el congreso que tenéis el sábado. Tenéis una imputada que está organizando el congreso del sábado. Que haya condenados, irán a acompañar a tu secretario de organización, que ha sido a lo largo de estos años a Soto del Real. Pues nosotros no hace falta que estén condenados, sino que los echamos en el momento en que hay indicios lo suficientemente claros como para que se larguen del partido. Álvaro, Luis. Evidentemente no. Que no es el caso. Podéis desviar lo que queráis. No es el caso. Bueno. Carolina. Bueno, esta discusión, ¿no?, entre el bipartidismo es el claro ejemplo de que es un auténtico fracaso y tú más, tú tienes condenados, tú imputados, y bueno, pues el fracaso y donde nos ha traído el bipartidismo a día de hoy. Mira, Álvaro, 2 cosas. A ver. Desde Vox
llevamos pidiendo elecciones desde el principio, porque desde el principio el PSOE traicionó a todos los españoles, pactando con los herederos de ETA, pactando con los separatistas, con los golpistas y con todos aquellos que quieren destruir España. No es argumentario, es la realidad. Cuando el propio Pedro Sánchez dijo que nunca pactaría con ellos, y fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque le importa bien poco España, lo único que le importa es el sillón, y lo ha demostrado durante todos estos años. Y ahora pedimos elecciones, evidentemente, por todos los casos de corrupción. Desde Vox nunca hemos cambiado nuestro discurso. Es una mafia corrupta y que hace todo lo posible para llegar y mantenerse en el poder. Caiga quien caiga. Y si son los españoles lo que caen, mejor. Mientras que ellos se mantengan y se sigan enriqueciendo. Ese es el partido al que tú representas, los dirigentes del partido al que tú representas y del que te sientes orgulloso. Aquí, evidentemente me siento orgulloso, muy orgulloso. Si te sientes orgulloso de un partido 146 años de historia de corrupción, combatiendo, de entre otros, y de ideas drogas. como las tuyas. Eso es un orgullo, exactamente. Y de un partido que pacta con terroristas también es un orgullo. Eso, para ti, evidentemente para mí no. Yo quiero un partido que crea en la unidad nacional y que crea en España y que defienda a los españoles, como en este caso Creemos Vox. tanto en España que la cohesión territorial es mayor desde que Pedro Sánchez está en el gobierno. Se ve con las políticas llevadas a cabo en Cataluña, estamos todos Carolina. Más unidos, más tranquilos y vivimos mejor. Bueno, tranquilos no, pero desde que llegó Vox a la política nacional. Vives en una realidad totalmente paralela. Deberías de salir de la burbuja del PSOE y encontrarte con la realidad con la que nos encontramos la mayoría de los españoles. Pero bueno, luego por otra parte, también decías en tu discurso que Adrián Barbón ha propuesto aumentar controles internos, aumentar las condenas, inhabilitar a los corruptos, aumentar también las condenas a los corruptores, ¿no? Esto, claro, queda muy guapo, muy bonito y se vende muy fácil a los asturianos en este caso. Pero ¿nos puedes explicar por qué se le sigue dando desde el gobierno del Principado de Asturias, desde los presupuestos regionales, con Adrián Barbón como líder, tanto que castiga a la corrupción, por qué se sigue regando con millonadas de dinero público a UGT cuando tiene una condena en el 2021 ratificada en el 2024 por la Audiencia Provincial y que por esa condena debería de estar sin recibir subvenciones públicas durante 4 años? ¿Esa es la lucha frente a la corrupción? No, sabéis que no. El ADN del PSOE, de los dirigentes del PSOE, es precisamente ese, el de la corrupción, porque son 146 años en los que acumuláis cientos de casos de corrupción, cientos de casos de prostitución y cientos el único partido condenado por financiación ilegal en España es el Partido Popular, de quien sois muleta, Carolina. Nosotros no somos muleta de nadie, perdóname. Hombre, no. La vida. Acuérdate de Filesa, Álvaro. Acuérdate de Filesa. Terminando ya. Filesa. Lo que pasa es que sois jóvenes. Filesa. Nosotros somos. Es una pena que no me contestes o me sepas contestar a esta pregunta, ¿no?, que te hago de UGT con una condena y se le sigue regando con dinero público. Evidentemente, las organizaciones que defienden los derechos laborales son necesarios. Con el dinero público, desviando dinero público para enriquecerse ellos mismos. Esos son los que defienden a los trabajadores. Como en el que vivimos es defender lo indefendible. No sé cómo nos cae la cara de vergüenza. No se me cae, tranquilo. No, ya veo que tienes cara para ello y más. Vale. Sí, es la segunda vez que me hablas de caras, Carolina. La anterior vez también hablaste de caras. Vamos a dejar las caras tranquilas. No, la cara que es cara de vergüenza. No. Lo siento, a mí me daría vergüenza. No, vamos a dejar el tema de las caras. La corrupción de esta manera. Porque si hablamos de caras duras y demás, pues igual aquí tenemos es tener cara muy dura para venir aquí y defender lo indefendible y seguir engañando a los asturianos. Claro que sí, y a mí eso me indigna. Sí, Abel. Sí, a mí me gustaría que algún día entre los responsables políticos podamos hablar de corrupción sin utilizarlo como un arma arrojadiza contra el adversario, porque como digo, es algo que nos afecta a todos los que somos demócratas y pluralistas, y solo beneficia a quienes no son ni demócratas ni pluralistas. Y lo digo yo, que milito en el único partido que está sentado en esta mesa. Carolina, yo no te he interrumpido. Esta manía que tienes de interrumpir hoy debe ser el verano, que te sienta mal. Yo pertenezco al único partido que está sentado en esta mesa, Movimiento Sumar, que no tiene ni un solo caso de corrupción, pero creo de verdad que la corrupción nos afecta a todos, porque afecta al sistema democrático y afecta a la confianza que tienen las personas, los ciudadanos y las ciudadanas en las instituciones democráticas. Y yo creo que en una situación normal,
el principal partido de la oposición efectivamente buscaría alianzas para presentar una moción de censura, pero el gran problema que tiene el Partido Popular es que no es capaz de pactar con nadie que no sea la extrema derecha y que además se deja contagiar por un lenguaje tremendamente inflamado desde el inicio de la legislatura, porque yo quiero recordar cuando decían que la amnistía era un golpe de Estado y se decía desde las filas del Partido Popular y de Vox. Ahora que el Tribunal Constitucional dice que la amnistía no es un golpe de Estado y que es perfectamente acorde a nuestro ordenamiento jurídico, yo no sé qué es lo que van a plantear. O es que no confiamos tampoco en el Tribunal Constitucional de nuestro país. Pero quiero insistir, el problema del Partido Popular es que son rehenes de la única formación que sale ganando con esto, que son los que practican la antipolítica. Los que, por ejemplo, un diputado de la Junta General llama violento chuloputas al presidente de la Junta General del Principado, que es la segunda autoridad del Principado de Asturias. Villanos de telenovelas, xenófobos, racistas, machistas, nazis, Carolina, que nos llamaron nazis en el Parlamento, hombre, por favor. Yo no sé cómo decir. Ahora, hombre, igual, de verdad, de verdad. Yo vamos a interrumpir, de verdad. Pero ¿por qué interrumpes? ¿Pero por qué me interrumpes? No, pero ¿por qué me interrumpes? Carolina, está hablando yo. Carolina, está hablando yo. Tienes que ser un poco educada y respetuosa, por favor. Ya sé que no eres nada educada ni nada respetuosa. Dejarme a mí ordenar los turnos, por favor. Xabel, termina. Repito, el gran problema del Partido Popular es que es rehén de los únicos que salen ganando con esto. Y yo espero el día, porque sé que va a llegar, en el que el Partido Popular se dé cuenta que está alimentando un monstruo que le va a devorar. Luis. Mira, yo creo que las palabras no se sostienen, lo que dices, Isabel. Nosotros no presentamos una moción de censura porque, sobre todo, los que están alineados con el Partido Socialista, vosotros, Esquerra, Bildu, Bloque Nacionalista Gallego, es decir, los que quieren romper este país, sí, claro, pero no es romper este país entendido como vosotros, como una unidad nacional de los años 30. No hablo de eso. Romper este país es darle privilegios económicos e impositivos a determinadas regiones para salir perjudicadas otras. Y eso es lo que vosotros, con Pedro Sánchez, estáis fomentando y apoyando. Y por eso nosotros no tenemos apoyos precisamente porque son esos los de los que tendrían que desligarse de todo lo que está pasando. Pero vosotros, incluso con eso, apoyáis todo, incluso la corrupción. Sí, para vosotros la corrupción resulta que es un problema de todos cuando os afecta a vosotros. Pero cuando afecta a otros, solamente es de los otros. Eso, tenéis una especial Mi partido no habilidad. Tiene un solo caso de corrupción. No lo sé. Yo no vengo aquí, no hago un listado. No hago un listado. Lo único que sé y lo único que puedo decir ahora mismo es que vosotros sois cómplices de que los corruptos sigan gobernando España y sois cómplices de que no haya unas elecciones y que la democracia y que los españoles no decidan si quieren corruptos en el gobierno o quieren otras personas. Esa es la realidad. A partir de ahí podéis decir lo que quieras, Isabel, pero esa es la realidad. Y ya sé que es duro para vosotros, ya sé que es duro para supuestamente Izquierda Unida decir o Sumar, tú estás en Sumar, es duro ponerse del lado de los corruptos y con todo lo que hemos sabido a lo largo de todo este mes o de estos meses o de estos años que habéis intentado tapar. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que estáis tapando la corrupción de Pedro Sánchez, al que decís, en concreto vuestra portavoz o vuestra vicepresidenta, dice que es un partido en shock. Pero si Pedro Sánchez no puede ni hacerse una foto con los responsables de la OTAN porque está a su lado, tiene a una persona imputada, pero es que es lo que ha pasado. Esa es la imagen luego al exterior que también trasladamos. Entonces, nos habláis de cuestiones que si no tenemos socios. No queremos socios como vosotros. No queremos socios. Vale. No queremos socios como vosotros que apoyáis la corrupción. Gracias por aclararlo, Luis. Claro, hombre, claro. Los socios se supone pero después llamáis al PNV y a Junts. Y le pide a Puigdemont que ¿a quién queréis engañar? Los socios se supone que son para mejorar. Todos a la vez no habláis.
no catalana para la intimidad. mantenerse la poltrona y seguir la alfombra. Que ponga el contador a cero. ¿Por qué pide Feijóo a Puigdemont que ponga el contador a cero? Es lo que os puedo decir. Mira, dejar de enrocarse, ¿Qué significa poner el contador a cero a Puigdemont? Luis, ¿qué significa poner el contador a cero? Es aplicar la ley, sobre todo. Cosa que vosotros no estáis aplicando. Cosa que vosotros estáis haciendo ya estáis fomentando una financiación a la carta para Cataluña. Y eso va a ir en detrimento de los asturianos. O sea, que veremos en Bruselas. Claro que sí, claro que estáis haciendo eso. Pero eso no lo decís. Veremos eso a o lo Feijóo en calláis. Bruselas en breve. A ver qué decís Luis. el próximo sábado. A ver qué dices cuando Feijóo vaya a Bruselas o te llama. Feijóo irá a Bruselas como presidente del gobierno. Y lo sabéis. Y lo sabéis. Lo que pasa que... Entonces ya querrá, ¿no? Claro, Entonces ya y lo querrá. sabéis. No fue a Bruselas El porque no problema quiere no es hasta ahora. Feijóo, el No fue a problema es Bruselas porque Sánchez. no quiere hasta ahora. Todos a la vez no. Igual la no presidenta nos se entendemos. Vale. Igual la presidenta se ha ido. No intentéis desviar la atención. Los corruptos están en el gobierno de España, en el Partido Socialista. Están fuera. Ese es el Los problema. corruptos Ahora te doy la están palabra, en el Lorenzo. PP organizando el Congreso del sábado. Han sido corruptos Bien. desde la Bien. máxima poder del Partido Socialista. 2 secretarios de organización y un ministro. Por cierto, un ministro o un exministro que dice que qué pasa con otro ministro, un tal ministro de Justicia que es ex juez, que a ver qué pasa con ese, que por qué no le preguntan a ese qué es lo que ha pasado. Es decir, está todo este gobierno manchado de corrupción. Bien. Últimos minutos, conclusión por tu parte, Carolina. Sí, bueno, más que conclusión, a mí me gustaría también hacer una pregunta, porque aquí cada uno da afirmaciones, pero luego cuando se le preguntan no responden, ¿no? Evidentemente si es corrupto por acción y por omisión. Es tan corrupto es el que roba como el que lo sabe y se calla y lo permite, ¿no? Y Chabel, según tú, la corrupción es algo que... Palataliza. Chabel. Mira, señor González, ya se acabó antes, Vale. me sale mejor. Venga. Pues señor González, si tanto les preocupa la corrupción, tanto les asquea y tan enfadados salieron ayer de la reunión, y esta corrupción tanto, según ustedes, afecta, por supuesto, a todos los españoles, ¿por qué siguen manteniendo a un gobierno corrupto? Esa es la pregunta que me gustaría que respondieras ahora. Bien. Chabel, Para poder contestar, claro. Es que quedan pocos minutos ya. Sí, Ya, muy, pero aquí muy se rápido. enrosca- No, y le voy a contestar. Entre otras cosas, porque no queremos que vosotros estéis Claro, ni a un y es centímetro de las mejor instituciones democráticas. Y es mejor- Si me dejas responder Sí. a la pregunta, Sí, sí. te puedo responder. Bien. Para acabar, como reflexión, de verdad que creo que, y además es una autocrítica, no es una crítica a nadie, creo que hemos dado en esta mesa un espectáculo lamentable a los responsables políticos. Yo creo que Oye, Habla por ti. sí, yo lo creo, sí, Pues sí. yo estoy de acuerdo. Vais a permitirme que crea que damos un espectáculo lamentable a la sociedad, pero la hablando mesa de no, corrupción cada uno que sea y utilizando la autocrítica corrupción, para cada uno, ¿eh? y utilizando Lo la que se ve es corrupción el como nerviosismo arma. que hay en la izquierda porque no saben cómo Carolina, tapar y blanquear nerviosa la tú que no dejas corrupción. hablar. A ver si terminamos Sí. escuchándoos a todos una última reflexión. Por Digo favor, que hemos sí. dado un espectáculo lamentable porque se ha utilizado en esta mesa la corrupción como arma política contra el adversario, sin preocuparle las verdaderas consecuencias que tiene la corrupción. Y yo pensaba que eso era un efecto de un bipartidismo que pensaba que estaba afortunadamente ya caduco, pero veo que no, desgraciadamente. 30 Sí, bueno, segundos, 30 segundos. Acabamos de ver aquí pues la declaración de González. Prefiere mantener un gobierno corrupto antes de que gobierne un partido Fascista. como Vox. No es un partido, Un partido fascista, así que intenta ser un poco respetuoso. Luego dices que damos un espectáculo lamentable. Empieza por ti, el espectáculo lamentable lo das tú, que estás completamente insultando y faltando el respeto a tu adversario. Carolina. Frente a la corrupción no se tienen diálogos, no hay perdón que valga, y desde Vox hemos sido el único que le estamos plantando cara y que hemos presentado una querella. Luis, conclusión. Conclusión. ¿Democracia o corrupción? Democracia es que los españoles decidan quién quiere que gobierne este país. Corrupción es mantener el gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, pues unas instituciones completamente ya deterioradas, donde el crédito, efectivamente, el crédito de las instituciones está por los suelos por un gobierno corrupto. ¿Y Álvaro Valle?
termino como empecé, compartiendo la indignación que sienten los ciudadanos, nuestros militantes. Tener por seguro, hablo a los ciudadanos y a las ciudadanas, que el partido va a tomar las medidas que sean necesarias para prevenir, combatir y erradicar la corrupción. En eso estamos. No vamos a aceptar lecciones de nadie y lamento, como decía Xavier, el posible espectáculo lamentable que en algunos momentos hemos dado aquí. Muy bien, pues ahora llegamos al final. Xabel Vegas, muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Carolina López, muchas gracias. Luis Venta, muchas gracias. Gracias. Y Álvaro Valle, muchas gracias. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día recibimos al presidente de la Unión de Consumidores en Asturias, de UCE Asturias, Dacio Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Magnífico, por estoy acercarte. Encantado. Estoy encantado y agradezco vuestra... Esta semana repetimos. Esta semana pleno, qué bien, ¿no? Sí. En concreto hoy para hablar de al menos 3 asuntos que tenéis y en los que estáis trabajando, que es el denominado cártel de los coches, comisiones de apertura y tarjetas de crédito, que afectan pues a muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad. Recordaba, lo comentábamos ahora, que creo que fue más o menos a principios de año cuando se conocía una sentencia, en concreto del juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo, que condenaba a 2 marcas importantes de automóviles, de coches, a indemnizar con entre 1.500 y 3.000 euros a 60 personas que se habían visto afectadas en Asturias por este denominado cártel de los coches, que luego quiero que me expliques exactamente qué es, y tras estimar además una demanda colectiva que habéis presentado vosotros, ¿no? Sí. Vamos, de este mismo año, si no me equivoco, ¿no? No, estamos metidos en plena faena. Si me permites, es verdad que lamentablemente, y hoy aprovecho un poco que me das esta oportunidad, yo creo que todavía, la protección de los consumidores, a mi juicio, a juicio de la Unión de Consumidores, que estamos un poco en ese día a día, todavía no forma parte ni de la agenda política, ni tampoco a veces de la agenda mediática. Es decir, tenemos resonancia a los consumidores cuando hay algún problema, algunas estafas, algunos problemas, pero no forma parte. Cuando además, si hay un ejercicio de ciudadanía por definición, es la condición de consumidor y usuario. Es verdad que para bien o para mal vivimos un modelo de sociedad de consumo, a veces de consumismo, digamos por el exceso, pero el ejercicio de ciudadanía es de consumidor y usuario. Cada momento que nos acercamos al mercado para contratar bienes y servicios, ese es el mayor ejercicio que tenemos los ciudadanos. Y sin embargo, tenemos y carecemos, a mi juicio, de la suficiente sensibilidad por parte del ámbito político y también, y lo digo, en el ámbito mediático. Con lo cual eso me parece que es el primer punto de partida. Estamos ahora mismo, llevamos mucho tiempo, como asociación sabemos y conocemos un poco, o tenemos, o presumimos de saber y conocer cuáles son los problemas que tienen los consumidores. Pero es evidente que tenemos un observatorio que ya llevamos casi 20 años con ese observatorio, donde, digamos, lo que nos cuentan los ciudadanos, los problemas que tienen, los resaltamos, los chequeamos para poder hacer campañas específicas orientadas al problema fundamental, que es el gran desconocimiento que tenemos los ciudadanos de nuestros derechos y de cómo ejercerlos de forma eficaz. Que esta es la clave. Sí. Luego nos metemos en lo del cártel, sí. Pero es que querría tirar un poco de ese hilo que nos dejas primero, porque ¿crees que hubo un tiempo mejor en esto? Un tiempo mejor, no, yo creo que nunca hubo un tiempo mejor. No, cualquier tiempo pasado fue anterior, como dice el otro. Ni en la concienciación, quiero decir, pienso en años atrás, en el trabajo de las oficinas de consumo, de las oficinas municipales, sí. En fin, que... Sí, pero mira, date cuenta que, sin embargo, puede haber, digamos, percepción de momentos, ¿no? De momentos concretos que a lo mejor entendías que tenía más presencia pública, que tenía más actividad o que se veía más, ahora más visual. Pero hemos tenido hasta un ministro de consumo, claro, ahora ya no es, sí. Donde era una gran reivindicación de las acciones de consumidores. ¿Para qué? Para que se reflejase que vamos a ver una economía de mercado y 2 partes. Hay los mercaderes que hacen su papel y su función, pero hay la parte, digamos, de la demanda que somos los ciudadanos. Y eso tenía que tener un impacto y una representación clara en todos los ámbitos, incluido la administración. Pero yo creo que todavía hoy los consumidores en muchos ámbitos, y sobre todo en muchos sectores económicos, más que a veces
consumidores son súbditos todavía de ese mercado, porque todavía, digamos, hay una gran... Bueno, vamos a comentar ahora casos concretos que vamos a ver, vamos a visualizar, esto que estamos comentando lo vamos a visualizar en estas 3 campañas que hemos diseñado, que es el comportamiento de las grandes corporaciones, el papel que tendría que jugar, que no juega las instituciones, incluido el Banco de España, incluido las autonomías que tienen competencias, y el papel que también tenemos que jugar los consumidores. Tampoco yo quiero con esto echar toda la culpa a todo el mundo, sino también nosotros tenemos una parte de responsabilidad, porque a veces, incluso sabiendo qué derechos tenemos, por lo que sea, y habría que matizarlos un poco, pues dejamos pasar esas oportunidades, no reclamamos y no cumplimos tampoco con nuestro papel de ser exigentes con ese mercado. Y la reclamación, a mi juicio, es probablemente el mejor criterio para mejorar y cambiar las cosas en el mercado. Y ese es un papel que tenemos que jugar los ciudadanos. Bien. Bueno, cártel de los coches. Ya la palabra cártel ya nos indica, ¿no? Sí. A dónde estáis yendo. Pero en resumidas cuentas, entre 2006 y 2013 la mayoría de fabricantes de coches formaron, según vuestra opinión, un cártel para fijar ilegalmente los precios de los vehículos, afectando a millones de consumidores. En 2015 la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sancionó a las marcas implicadas, prácticamente todas, o al menos las más importantes, y ahora, que es a lo que queremos que nos expliques, ahora estáis haciendo una campaña porque es posible recuperar entre 1.500 y 3.000 euros por el sobreprecio que se marcaba con este cártel, ¿no? Bueno, primero, no decimos nosotros que es un cártel, sino esto lo ha dicho la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, efectivamente en una resolución del año 2015, donde acreditaba que el 95% de las marcas que operaban en el mercado español habían estado durante más de 7 años, concretamente desde febrero de 2006 a julio de 2013, practicando un cártel que, bueno, ya tenemos en muchos sectores económicos, hay mucha posición casi de oligopolio, hay una concentración de poder que apenas ya, digamos, deja espacio para la libre competencia, y este es un paso mucho más perverso, que es un cártel. Y un cártel a las marcas de coches, además de, digamos, de descubrirles, de poner en evidencia lo que hicieron durante todo este tiempo, lo que más les preocupa es la denominación de cártel, porque cuando hablamos de cártel todos vamos hacia los cárteles que son los conocidos, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia acreditó, digamos, esta práctica, una práctica colusoria, contraria a la competencia. Todas las marcas durante 7 años se reunieron, se transfirieron información, bueno, todo tipo de operatividad que fue puesta, digamos, encima de la mesa con un único objetivo, y el único objetivo era beneficiarse ellos fijando precios aguas abajo en concesionarios, en el marketing, en todas las modalidades posibles, y pactaron los precios que llevó efectivamente a quien compró un coche en ese periodo, febrero 6, julio 13, pagó un sobreprecio por esa falta de competencia, por esta conducta colusoria que acreditó la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y sancionó con 270 millones de euros a todas estas marcas por esta práctica contraria a la competencia y manifiestamente ilegal, claro. O sea que hay, no sé, miles de ciudadanos y de afectados. Bueno, en España millones, porque podemos contemplar que 7 años son mucho tiempo. Bueno, en Asturias concretamente, datos de la propia Dirección General de Tráfico, porque hablamos de las matriculaciones, se matricularon en Asturias en ese periodo, y reitero otra vez, febrero del 6, julio del 13, más de 140.000 vehículos. O sea, estamos hablando que hoy hay 140.000 personas afectadas por este cártel que, como decíamos, sancionó la Comisión con 270 millones, pero ahora se abrió, digamos, la segunda parte. Oiga, y yo que pagué un sobreprecio, que fui el perjudicado, ¿quién me indemniza a mí, digamos, o quién me compensa a mí ese sobreprecio? Pues en estas estamos ahora. Y ahora hemos abierto la puerta que ha posibilitado el poder llevar esto. Lamentablemente hay que ir al juzgado, como casi todo. Las grandes empresas, como no hay una sentencia judicial firme que condene y obliga a devolver, no lo van a hacer voluntariamente, y estamos ahora camino de los juzgados para que esas 140.000... Primero, animar a las personas que sepan que compraron un coche, que tienen esa posibilidad ahora de recuperar entre 1.500 y 3.000 euros. Y que además hay un grupo, porque esto se descubrió gracias a lo que se llama la clemencia, que la ley de competencia, digamos, contempla el derecho de clemencia, y como es muy difícil investigar una práctica de esta naturaleza, la ley contempla que si el que formó parte de un grupo de cártel, de este tipo de cártel, pone encima de la mesa evidencias o de información que facilite la investigación, luego no va a ser objeto de sanción. Por eso no están todas las marcas. Por eso no están en esa sanción.
no están todas las marcas. ¿Cuál fue el grupo que dio ese paso y facilitó a la comisión la investigación? El grupo, que no es un grupo menor, que es el grupo Volkswagen, que es Volkswagen, SEAT, Audi y Skoda. Que en Asturias hay casi 50.000 personas que han comprado uno de esas modalidades. De los que modelos. son los que pueden... No, son todos, vale, todos. Vale. Pero estos, en principio había descartado que estas marcas tuviesen la obligación, porque hay un problema de prescripción de plazos, y estas marcas concretas que dieron ese paso, parece que quedaban al margen, inicialmente, que quedaban al margen de enfrentarse a indemnizar a sus compradores. Bueno, pues hemos conseguido que también estas marcas tienen que indemnizar. ¿Por qué? Porque en un cártel actúan de forma responsable y solidariamente responsable todas las empresas que participan en el cártel. Y entonces, aunque haya un principio de prescripción para estas marcas, por este principio de solidaridad responsable, tienen que hacer también frente, digamos, al pago de las indemnizaciones. Vale. ¿Qué proceso tiene que seguir la persona que nos esté escuchando? Proceso sencillo. ¿Quién tiene derecho, digamos, a esta reclamación? Bueno, pues tiene derecho, hablamos de coches nuevos o kilómetro cero. Son las dos modalidades, coche nuevo o kilómetro cero. Si el coche ya se vendió, se transfirió, se desguazó, no importa. No importa, es decir, eso no es el problema es acreditar que yo compré ese vehículo en ese periodo. ¿Cómo puedo? Que también es uno de los problemas porque ha pasado mucho tiempo. Oiga, no tengo factura. La mejor forma de acreditar, porque somos nosotros los que vamos a reclamar, tenemos que acreditar que hemos comprado el vehículo y que somos los titulares de la compra de ese vehículo. ¿Cuáles fueron las formas fehacientes de acreditarlo? Lo mejor sería la factura. Si tenemos la factura, perfecto. Que no tenemos la factura o que lo hemos financiado a través de un crédito, digamos, bancario o a través del propio concesionario, no, documentación que lo acredite. Que no tenemos nada de eso, tampoco hay problema. Hacienda dispone en su página web de un formulario que acredita el impuesto de matriculación y se descarga el impuesto y perfectamente. Con lo cual no hay problema de prueba en ningún caso. ¿Qué más temas podemos plantear? Estamos recuperando, ya tú lo decías al principio, en este momento es verdad que tenemos mucha gente ya reclamando, tenemos muchos socios que se han hecho socios, pero potencialmente quedan muchos porque que se beneficien de esta reclamación. Es verdad que este tipo de materia tiene que ir a los juzgados mercantiles, que tenemos pocos, que son 4 en Asturias, que se están un poco bloqueando. ¿Cuál es la bondad que tiene una asociación de consumidores para poder ayudar en estos casos cuando hay Bueno, que nosotros estamos presentando reclamaciones acumuladas, 100, 200 en cada demanda, y evitamos bloquear los juzgados y que en una sola sentencia se pueda beneficiar el conjunto de la ciudadanía. Con lo cual, nos parece fundamental que la gente lo sepa. Es más, haremos todo lo posible, recorreremos Asturias. Tenemos un problema con esta reclamación. Recorreremos Asturias porque lo que nuestro empeño es que todo el mundo sepa que tiene este derecho, que lo ejerza y que se pueda beneficiar de recuperar este dinero. ¿Cuál es el problema que tiene esta concretamente? Que sí tiene plazos. Si no lo hacemos este año, está casi, digamos, este año 2025, podría ser hasta principios del 26, pero no corramos riesgos. Hagámoslo este año 2025, acérquese cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo, que yo creo que soy consciente que son muchas, ahora que estamos en verano, que tenemos un mes de vacaciones, que a veces tenemos dificultad de tiempo y demás, coger los papeles, acercarse por cualquiera de nuestros centros, tenemos 5, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Mieres, en Langreo, 5 centros a disposición de las personas que les vamos a ayudar, van a recuperar su dinero y vamos a sobre todo a no permitir que se burlen de nuestros derechos y mucho menos de permitir que este tipo de prácticas que nos ha perjudicado no sean indemnizadas como procede. Bien. Bueno, pues por lo tanto, una visita a esas delegaciones de UCE Asturias en las principales ciudades, ¿no? de la comunidad. Es comisión de apertura. 140.000 personas afectadas. Por eso decía que había mucha gente en esta historia. Sí. Comisión de apertura relacionada, pues con gastos hipotecarios y demás, ¿no? Correcto. También se pueden recuperar entre 3.000 y 4.000 euros, decís, por los gastos hipotecarios y la comisión de apertura. Otro dato, por eso digo que tenemos esto, cuando dice tenemos esta información y tenemos necesidad de llevársela a la gente afectada. En Asturias, según SADEI, se están pagando en este momento, está pagando religiosamente su cuota hipotecaria más de 100.000 personas en Asturias. Bien, los bancos, desde el año 2008, de la última crisis financiera, en nuestro observatorio, digamos, de reclamaciones anuales, los bancos siguen siendo, con diferencia, el sector económico de mayor número de reclamaciones. Esta labusidad bancaria que se cometió a partir de ese periodo, que
todavía seguimos, ya digo, ya ha pasado tiempo, y sigue siendo los bancos, digamos, el sector económico con mayor número de reclamaciones. Y sobre todo por cláusulas abusivas en los contratos, que es, digamos, lo más importante. Y en un contrato concreto, que es en el contrato hipotecario, que es el que más daño hace también a las familias. Es una espada de Damocles. Recordemos en la época de la crisis las ejecuciones hipotecarias o cómo los bancos echaban a las familias de su casa porque en su contrato hipotecario, por no pagar 2 cuotas consecutivas, ya había un lanzamiento, había una ejecución, había un desahucio. Bueno, un abuso. Luego se quedaron con los pisos y no sabían qué hacer los bancos, que se convirtieron en inmobiliarias. Quiero decir que fue todo ese desastre. Bueno, a partir de ese momento incorporaron todo tipo de cláusulas abusivas en los contratos. Cuando hablamos de comisión de apertura a gastos hipotecarios, yo decía 100.000 familias pagando religiosamente su cuota hipotecaria, todos los bancos, y aquí no hay diferencia ninguna, todos absolutamente, impusieron, cuando se formalizó el contrato hipotecario para financiar la vivienda, impusieron en el contrato la cláusula, digamos, que los gastos hipotecarios, y entendiendo por gastos para formalizar la hipoteca, el pasar por el notario, el registro, la tasación, la gestoría, esos gastos los impusieron toda la banca a todos sus clientes que los pagasen. Desde el año 2015, el Tribunal Supremo ya resolvió la primera sentencia considerando que eso era abusivo, porque si el único que se beneficiaba de esa formalización de esos gastos era la entidad bancaria, ¿por qué los tiene que pagar el cliente? Ese era, digamos, el argumento que utilizó, sensato y de sentido común, el Tribunal Supremo. Bueno, pues si no los tiene que pagar el cliente, devuélvale usted esos gastos a los clientes. Bueno, estamos en esa pelea desde el año 2015. Es verdad que nosotros hemos conseguido ya, a través de estar picando piedra todos los días en los juzgados, porque no salimos de los juzgados en la medida que solamente nos permiten ir a la vía judicial, hemos conseguido ya más de 3 millones de gastos hipotecarios, y ahora a los gastos hipotecarios, como tú bien decías, añadimos la comisión de apertura. Es decir, todos los bancos también impusieron en el contrato hipotecario una comisión de apertura que justificaban como una comisión por estudiar la solvencia del cliente. Bueno, un abuso más también, y que estamos hablando que efectivamente pueden ser 3.000 o 4.000 euros lo que se puede recuperar. Y el dato más relevante, posiblemente, ¿desde cuándo se pueden recuperar esos gastos hipotecarios más la comisión de apertura? Bueno, pues mira, no te estás sentado bien, desde el año 95. 95 al 2019. 1995. 24 años. ¿Por qué el 19? Porque el gobierno lo hizo bien. A partir de conocer estas sentencias, lo que hizo el gobierno fue, digamos, obligar por ley a que estos gastos los pague exclusivamente la entidad bancaria. Con lo cual tenemos otra reclamación fantástica. Lamentablemente, si me permites hacer, no es ninguna maldad, pero es, ahora que se está hablando mucho de corrupción para mal, por lo que significa, pero ¿no es corrupción también que los bancos se estén quedando con un dinero que es de los clientes y que si estos no van al juzgado a reclamárselo, no se lo devuelve? Eso no es corrupción, solamente es la política. Esta no es la corrupción cotidiana de que las entidades bancarias saben que el Tribunal Supremo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una jurisprudencia consolidadísima sobre que estas prácticas son abusivas. Les ha indicado incluso el Tribunal Europeo, oiga, entidad bancaria, tome usted la iniciativa, devuélvale el dinero a sus clientes, que usted sabe que eso era un abuso. Se está enriqueciendo la banca española con dineros que no son suyos. Roberto, el año pasado la banca española declaró 31.000 millones de euros de beneficios. Más del 15% de esos beneficios son dineros de los clientes, que no se lo devuelven si estos no solamente no lo reclaman, sino van al juzgado. Y claro, la banca sabe que la gente no va a los juzgados por deporte nacional, porque tienes que contratar un abogado, un procurador, y entonces están quedando con dinero tuyo porque no reclamas. Nosotros, como asociación, tenemos la obligación de poner nuestros servicios jurídicos al servicio de los ciudadanos para reclamar estas cantidades, primero porque son tuyas, y segundo, porque no podemos consentir que se enriquezcan con dinero que no es de las entidades financieras. En este caso, ¿hay plazos? Aquí tenemos un poco más de margen, pero cuanto antes mejor. Lo que sí tenemos es una experiencia, que estamos hablando de lobbies de poder, de grupos de mucho poder, como son la banca, las marcas de coches, en fin. ¿Qué ocurre? Que tienen una capacidad de presión enorme, y esos lobbies de poder con capacidad de presión, lo que presionan son a los juzgados y a los tribunales para que cambien sus criterios. Y como se suele decir, la alegría en casa del prove dura poco. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Si tenemos esta oportunidad de reclamar estos dineros a la banca que nos debe porque nos abusó de nuestra confianza, hagámoslo ya porque mañana puede cambiar el criterio. ¿Ya tenéis algunos resultados de esta? Sí, muchos. Cada día no tenemos todos los días sentencias judiciales, y además con un matiz.
estos gastos hipotecarios y la comisión de apertura, como hablamos desde casi del año 95, los intereses que también se condenan, los intereses, no es desde que se presenta la demanda, es desde que se pagaron esos gastos. Si yo los pagué en el 2000, me tienen que pagar 25 años de intereses, con lo cual suma una cantidad relevante. El interés legal del dinero es el precio que fija el gobierno en el presupuesto general del Estado cada año, con lo cual a veces suma más los intereses que el propio capital que te tienen que devolver. Hemos conseguido ya 5 millones para los socios, pero que estamos sabiendo que habiendo 100.000 personas, pues es mucha gente afectada. Por eso queremos que todo el mundo reclame lo que es suyo y sobre todo lo que yo decía, que se queden con tu dinero es también una forma de corrupción que no podemos consentir los ciudadanos. Bueno, y hay otra tercera pata, digamos, que son las tarjetas de crédito, las conocidas como revolving, esas tarjetas que ofrecen la oportunidad de dividir los pagos en pequeñas cuotas fijas, que, bueno, pues mucha gente las utiliza, ¿no? O las utilizó en su momento. Y aquí también se puede recuperar, decís, entre 4.000 y 5.000 euros. Claro. Estas tarjetas, dice el Tribunal Supremo en su última sentencia, que por la fórmula que tienen de amortización es una especie de bola de nieve que convierte al consumidor en consumidor cautivo casi a perpetuidad. ¿Qué son estas tarjetas? Para dejarlo bien claro, nosotros entendemos, no hay unas estimaciones muy claras, porque aquí también hay una falta de transparencia enorme, pero puede haber 50.000 personas hoy en Asturias con un tipo de tarjeta de esta, que es, se le puso el apellido de revolving, que es un término francés, que es revolvente porque se retroalimentan permanente capital e intereses, pero ese tipo de tarjetas, que las tiene la mayor, es una tarjeta normal de crédito, con el matiz diferencial a la tarjeta de crédito que haces el pago que hagas y a final de mes liquidas y ya está, perfecto. Estas no. Hiciste un gasto que, digamos, sobrevenido, que no tenías previsto o que no tienes la economía en aquel momento, digamos, para hacer frente a un gasto fuerte y lo que haces es, digamos, una pequeña cuota y vas amortizando. Bueno, son diabólicas porque esa amortización, primero que se caracteriza por tener unos intereses que tuvimos mucho tiempo, digamos, atacándolo por la usura, porque tenía hasta el 26% y hasta el 30% de tipo de interés. Eran usurarios. El Tribunal Supremo lamentablemente elevó la usura en España al 26%, que ya es tremendo, la usura al 26%, cuando está el crédito al consumo al 9%. Pero abrió una puerta fundamental, y esa es la que queremos hoy, digamos, comunicar a la gente, que todas las tarjetas de esta naturaleza, porque no se explicó cuando se entregó a un cliente una tarjeta, pero estamos hablando del Carrefour, de Ikea, todas estas tarjetas, Cetelem, Cofidis, todos los bancos, este tipo de tarjetas son muy comunes en la gente, pero nunca se les explicó, y esa era su obligación, por parte del comercial o por parte de la empresa, cómo funcionan esas tarjetas, cómo funcionan, qué tipo de interés se aplica, cómo se amortiza, todo eso nos explicó que es esencial. Y el Tribunal Supremo, que tenía mala conciencia por elevar la usura, dijo, bueno, pues esas tarjetas no se puede permitir, digamos, que se hayan contratado sin esta información, por eso se aplica la nulidad del contrato, por esa falta de transparencia, que comporta anular el contrato, pagar solamente lo que tenías que haber pagado de crédito, pero tienen que devolverte todo lo que pagaste de forma abusiva. El otro día todavía presentábamos una sentencia, no es que sea la tal, 47.000 euros, porque son bienes. La gente nos dice, oiga, mire, tengo una tarjeta de estas, vengo pagando desde hace 15 años, cuando me llega el extracto de final de mes, sorprendentemente debo lo mismo que cuando empecé, precisamente porque vas amortizando y lo único que pagas son intereses, no pagas ningún capital, y ahora sí que de verdad te digo que hay mucha gente con estas tarjetas que está sobreendeudada, que lo está pasando mal. ¿Cuál es la gran noticia? Oiga, por favor, reclame la nulidad de la tarjeta, acérquese que le vamos a reclamar la nulidad, va a dejar de pagar cuotas, seguros que le impusieron y además le van a devolver todo lo que ha pagado de más, que la media está en torno a 5.000, 6.000 euros. Y son 50.000 personas, ¿sabes la alegría que nos da a nosotros cuando le llamamos a la persona para decirle, oye, que ya tenemos la sentencia, mira, que te van a devolver 3.000 euros, 4.000, lo que sea tuyo, pero que le van a devolver, que va a dejar de pagar? Y bueno, la alegría que damos a la gente es fundamental. Por eso estas buenas noticias no pueden quedar en el tintero, lógicamente. ¿Hay límite también? No, aquí tenemos, pero el límite nos lo pone la presión. El Banco de España, en la última información sobre tarjeta revolving en España, cuantificaba que hay más de 15.000 millones de euros en tarjetas revolving. ¿Eso qué significa? Que todos estos operadores económicos, que son, como entendemos, fuertes y muy fuertes, están presionando a los tribunales para que cambien su criterio. Ya consiguieron que cambiara el criterio sobre la usura, porque ya digo, la usura antes en Asturias y en España estaba en torno al 21%. Teníamos que aplicar además una ley de 1908 para poder, digamos, defenderse frente a esa usura. La han elevado al 26%. Es decir,
no hay límite, pero el límite está en que cuanto antes, digamos, reclamemos y consigamos la nulidad de estos contratos, lo mejor que podemos hacer. Bien, bueno, vosotros dais toda la información aquí como perfectamente acabas de a todo hacer el ahora, mundo. ¿no? Lo que Dacio? queremos es que la gente se informe y luego una vez que conozcan la información, pues reclame. Pero por lo menos que la gente lo sepa y que sepa que esto es suyo, que es su derecho y que no es admisible que se queden con tu dinero, sobre todo las grandes corporaciones. Estamos hablando de los intereses bancarios y los beneficios de la banca española. Y lo que es lamentable es que tengamos que desfilar por los juzgados, sabiendo, como saben, los bancos, las marcas de coches, saben que hay una jurisprudencia consolidada, pero ¿qué hacen? Se aprovechan de nuestra forma de ser. Es decir, como somos conscientes, o como son ellos mejor, más conscientes aún, que somos muy dados a patalear, a montar un show, Sí, pero no a al reclamar final no damos el de paso manera siguiente, efectiva, que ¿no? es reclamar. Y entonces la reclamación aquí es fundamental, primero para recuperar lo tuyo y segundo, para que no se burlen de nuestros derechos, sobre todo estas grandes corporaciones. Y también le pedimos ayuda a la Administración, porque no es posible que en esta batalla, que es una batalla de David contra Goliat, estemos solos. Estemos solos. La Administración aquí tiene un papel a jugar fundamental. Cuando se habla de cuál es el papel de una Administración para intervenir en un mercado, la mejor forma de intervenir es protegiendo la parte más débil de ese mercado, que son los ciudadanos. Y aquí la Administración tiene potestad sancionadora. Si los bancos fueran objeto de sanción por estas prácticas abusivas, si les cuesta dinero, porque lo único que entiende la banca es que les cueste dinero. Si les cuesta dinero porque se les sanciona por estos abusos, dejarían de abusar de los clientes. Por lo tanto, aquí reclamamos también que la Administración se implique, que colabore con nosotros para llegar a esta información a todos los ciudadanos. Y porque además, Roberto, estamos hablando de muchos millones de euros. Si la propia Administración abriese un procedimiento sancionador a la banca por estas prácticas abusivas, estaría recaudando muchos dineros, con lo cual, por favor, que no se quede ahí mirando para otro lado, que no es posible. Habrá personas que puedan reclamar por el cartel de los coches, por las comisiones de apertura y por las tarjetas de crédito. En alguna sesión que estamos haciendo informativa, porque estamos haciendo un esfuerzo de comunicación, todo lo que podemos, pasa que nos quedamos cortos porque no tenemos capacidad económica, y efectivamente cuando llegamos a alguna charla aquí en Oviedo, en Gijón, oiga, yo tengo los tres, bueno, pues, fantástico, tiene usted la pedrea. Pues no creas que son cantidades relevantes. Sí. Cuando nosotros enfrentamos en la época del 2016 las cláusulas famosas suelo, si algo nos enorgullece aquella historia, aquella batalla contra las cláusulas suelo, sí, por el abuso de los bancos, oye, conseguimos 25 millones de euros para nuestros socios. 25 millones de euros. Es verdad que dormíamos en los juzgados, porque nos obligaban a estar día sí, día también, digamos, camino del juzgado para poder, digamos, sacar esto adelante. Pero, bueno, este es el papel que tiene que jugar una asociación de consumidores. Y el compromiso que tenemos a partir de septiembre, ahora ya no, que estamos en verano. Hombre, ahora sí que estamos en verano, que la gente que está de vacaciones, oye, coge los papeles, acércate a la Unión de Consumidores, que te vamos a dar una alegría, joder, no dejes pasar esta oportunidad. Y segundo, en septiembre, en octubre, queremos implicar a todos los ayuntamientos, porque queremos recorrer cada ayuntamiento de Asturias con el alcalde a la cabeza para que le pueda decir a sus conciudadanos que les va a dar una alegría, simplemente informar sobre esto y que reclamen para que, digamos, puedan recuperar lo que es suyo, podamos poner a los bancos en su sitio y por lo menos que haya una mínima justicia social en beneficio de los ciudadanos. Bien, puede ser un buen momento para que vuelvas por aquí. Perfecto. Cuando iniciéis esa campaña, si te parece. Contáis conmigo, como vamos fantásticamente. Y nos cuentas cómo, bueno, pues qué resultado está teniendo. Perfecto. Hoy lo tenemos que dejar aquí. Tácito, muchas gracias por facilitarnos toda esta información. Y ya nos dirás cómo va resultando. Rendiremos cuentas periódicamente porque además sé que lo hacéis. Merece mucho la pena hacerlo. Venga, muchas gracias, Dacio. Venga, muchas gracias. Y cerramos hoy el recorrido charlando con el pediatra del Hospital Valle del Nalón, con Marcelino García Noriega, habitual ya del programa de Asturias al Día. ¿Qué tal, cómo estás, Marce? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. La última vez que estuviste aquí, recuerdas, hablamos del sueño, pues nos contaste un montón de cosas. ¿Hay alguna parte en la que quería hacer incidencia? Porque igual la tocamos menos en el otro programa y no quería perder la oportunidad de charlar contigo, y tiene que ver en ese apartado que llamabas el sueño a lo largo de la vida, y empezando por el sueño de la mujer posparto y la menopausia, porque parece que hablamos poco de... Sí, pero hablamos a lo largo de la vida, empezamos desde el bebé, eso. Sí, lo que pasa es que ahora empiezo al revés. Ya, vas al revés, empezamos por la menopausia. ¿Quieres que empecemos por la menopausia? Sí. Vale, pues muy bien. La menopausia, lo que pasa en la menopausia es hay un desequilibrio, sobre todo hormonal, ¿no?
físico también, emocional. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, dos hormonas fundamentales que son los estrógenos y la progesterona, pues hace que aumente ese desequilibrio. ¿Qué conlleva? Que la persona empieza a notar cambios físicos, entre ellos los sofocos, ¿no? También que el sueño está más fragmentado, la melatonina se segrega de otra manera. Van adaptándose, casi su cuerpo se va modelando hacia un cuerpo más masculino, por decir algo así. Al bajar esas hormonas empiezan los ronquidos, van notando todo ese tipo de cambios que sufren, que realmente, y que tienen solución. Incluso, por ejemplo, se ve mucho la nicturia, es decir, que van a orinar con frecuencia por la noche. Pero si consideramos que eso es algo normal en ellos, porque suele pasar, no es normal si van más de 2 veces en la noche. Entonces eso hay que consultarlo. No normalizar que la menopausia hay que pasarla, ¿no? Es decir, hay cambios y que tienen cierta solución. Es decir, que todos esos cambios que se producen de sofocos, que alteraciones del sueño y demás, sobre todo, que tienen solución. Claro que sí, que no está basado solo en tomar hipnóticos, que muchas veces son tratamientos hormonales. Si los podemos evitar, ya lo decías el otro día cuando estuviste con nosotros, si podemos evitar la pastilla. Sí, y aumentar y mejorar los hábitos de vida que tienes, ¿no? Quieras o no, llegas a una edad en que empiezan otras preocupaciones y además estás en esa fase que es la final del trabajo, donde ya, bueno, el nido vacío, empiezas a tener problemas laborales, cosas, una serie de cosas también que claro que influyen, lógico. Bien, seguimos avanzando. Vale, muy bien. Porque ¿es normal que las personas mayores duerman menos? Sí, eso es normal. Me preocupa mucho en ese sentido porque hacemos como un efecto, todo lo basamos volvemos a lo mismo, a la medicación. Una persona mayor adulto sabio, vamos a poner así, ¿no? Por no utilizar esa palabra despectiva, mayor adulto sabio, solo necesita 6 horas. ¿Dónde ponemos lo de mayor? Lo de mayor. Vamos a poner 70 años, más de 70 años. Bien. Vamos a poner, pues, solo necesita 6 horas, no necesita más. Entonces, sí, necesita 6 horas, lo que sería un sueño, pero con varias siestas. El deportista de élite necesitaría 9 o 10 horas y con varias siestas, porque necesita reparar. La persona adulta no necesita tanta reparación, porque además tiene más descansos en sí. Pues necesita solo 6 horas y varias siestas. Por eso nos empeñamos en tratar a la gente mayor, en darle medicación porque dicen que duermen mal. No. Si por la noche solo necesitan 6 horas. Me da mucha pena el tema de las residencias. Porque por horarios, igual que en los hospitales y demás, pues tenemos esos horarios que hay que acostarlos todos a las 9 de la noche. Claro. Se acuestan a las 9 de la noche, esa persona solo aguanta hasta las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Ahí está. ¿Qué hace? Sufrir en la cama. Porque tiene que estar en la cama. Ahí va, ¿no? Entonces hay que cambiar muchas cosas. Yo creo que en la persona mayor hay que cambiar muchas cosas, decir lo que es fisiológico y lo que es normal, que lo que es normal es que duerman esa y que haya unas microsiestas, porque si no vamos a alterar todo. Por ejemplo, en gente con Alzheimer, demencia y demás, este ciclo llega a cambiarles. Hacen que se duerman por el día y estén despiertos por la noche. Entonces estamos jugando con cosas que no lo ideal sería ajustar a las necesidades generales. Ahí está. Digamos Claro, por eso que no dice el abuelo se duerme durante el día, ¿no? Claro. Que está durmiéndose en la tele y esas cosas, hacen esas micro y luego solo necesitan X horas. ¿Qué pasa? Que cuando están en casa se levantan, empiezan a comer, hacen ruidos, entonces molesta, a lo mejor si convives con los abuelos, molesta a la gente. Y dice, pues hay que darle la pastilla porque este hombre no duerme. No duerme, vale. No es así. ¿Con 6 horas? Con 6 horas sería suficiente con sus microsiestas. Con sus microsiestas. Lo de las microsiestas, lo decías también para los deportistas de élite. Para los trabajadores, trabajadoras. También. Que madrugan. Lo nuestro es muy duro, ¿eh? Porque si nos preguntamos cuánto dormimos, claro, date cuenta, vamos a hacer como un ciclo de 90 años de vida. 90 años, nos pasamos 30 años durmiendo. 30 años durmiendo y vamos a decir cómo dormimos, cómo cuidamos nuestro sueño. No lo cuidamos nada, prácticamente nada. De esos 30 años, si todos hiciéramos la misma vida, lo estuve calculando, ¿no? Si hiciéramos todos la misma vida, es decir, la vida social, vida educación, que hacemos, por ejemplo, que vivimos Saturnos, nos quitan 5 años de vida.
Sí, hay que pensarlo, que Sí, que hay que está claro. pensarlo, que los trabajadores saturnos, gente que eso sí que sufre muchísimo. Claro, en esos casos, Sí. ¿cómo adaptas Vida sana. Lo único que los horarios compensa de todo sueño? eso es vida sana. Está claro que no se recupera el sueño que pierdes, por mucho que crea que, bueno, ya lo recuperaré, incluso somos tan ilusos en el verano, voy a ver si lo recupero todo en el verano. Hay aplicaciones que te dicen, tienes defectos de sueño, y entonces yo las tengo, y entonces estaba diciendo, tienes media hora de sueño dependiente. Digo yo, cuando llegue el verano, no sé, dormiré 3 días o 4 para compensar O sea, todo. vas a pasar No, medias el día estaciones lo durmiendo. tienes ahí, y el sueño es lo que hablamos, el sueño es un taller de reparación, hay que reparar cosas. Y necesitamos ese sueño. Lo que tú pierdes durante el día no lo recuperas en el fin de semana. Es decir, si lo perdiste ahí, el fin de semana no lo recuperas. Queda una huella, algo queda ahí. Vale. Entonces, para una persona adulta normal como nosotros, 7 horas, 7, 8 horas. Hay que conseguir las 7, 8 horas como sea para reparar eso. Vale. Y con higiene de sueño, que hablamos. Es decir, que los móviles, si puede ser, Fuera de la... hacer rutinas, no comidas copiosas, la temperatura, que eso no hablamos la otra vez, la temperatura es fundamental Te para iba a preguntar entrar. luego por el calor, pero bueno, si quieres Sí, decirlo pero ahora, sí. lo podemos luego Retomar. bueno, mira, lo podemos Vale. añadir. Sí, porque te iba a decir, hablabas de las aplicaciones, Sí. no hablamos tampoco el otro día de los dispositivos que Sí, tenemos la mayoría o mucha gente que tiene, Sí. que te dice cuántas horas duermes, sí. qué calidad de sueño tienes, qué porcentaje haces de sueño REM, qué porcentaje haces de sueño ligero y de sueño profundo, ¿no? Bien, bueno, y eso se convierte en una batalla contra el propio aparato que tú decides llevar a la cama, ¿no? Sí, pero bueno, son aplicaciones que hay que tomarlas con... Vale. Sí, porque no son 100%, está claro. Pero sí son útiles. Yo lo vería muy útil para el roncador. Tú cuando roncas no te enteras, salvo el vecino que te puede decir, pero bueno, si tiene un sueño profundo no te puede decir si hay apneas. Yo ahí estaría preocupado con el tema de las apneas. Que hay mucha gente que está cansada por la mañana, está todo el día dormida y tiene apneas. Eso ya es... Y eso es súper importante que lo sepa, sobre todo los roncadores, lo que hablamos. Incluso lo que hablamos de antes de la menopausia, llega la mujer roncadora a esa cierta edad también. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ese tipo de cosas. Que las aplicaciones, bueno, bien. ¿Te orientan? Sí, te orientan, es orientación. Te dicen más o menos, bueno, y además cada vez son mejores, que decirte, entonces, bueno, te pueden dar un poco, pero no obsesivo, no andar detrás de ellas a ver si gana ahora. A ver si subo el sueño sí, REM. A ver si subo cómo está mi si sueño. supero el 30%, claro. En mi caso, por porque ejemplo. al final el que te va a dar el criterio es cómo te levantas tú por la mañana. Si te levantas despierto y con ganas de actividad, genial. Vale. Si te levantas que ya necesitas el café, ya, es que algo falla, porque el que nos mantiene, lo digo por mí, el que nos mantiene por la mañana y demás es el café. Yo no sé cuántos cafés tocas en hueso, como suele decir. Claro. ¿Cuántos cafés puedo tomar? Pero ya estuve calculando, yo creo que sobre 3, 4 cafés, sobre todo estando en el hospital, seguro. Estamos tomando café. ¿Tienes que quitar 1 o 2? Sí. No, es preocupante, sí. Vale. En el capítulo anterior, digamos, sí nos contabas, por ejemplo, que los adolescentes duermen la tira. Sí. Un capítulo ahí que ya hemos tratado y nos quedaba un poco más desde que nacemos, ¿no? Cómo cambia el sueño desde que nacemos hasta envejecemos en esa primera etapa, cuando eres un niño. Sí, eres un bebé, ahí la melatonina no funciona. Que decirte, cuando eres un bebé vas el ciclo de alimento, ¿no? Es decir, que ¿Cómo duermo. Y ahí se tiene que adaptar la mamá también en ese sentido. Claro. Ahí también hace cambios en ella. Fíjate que ahí cambia también, porque ahí funciona también la progesterona, la prolactina, están todas las dos hormonas ahí jugando con el niño también. Empezamos a tener... Poco se ha tenido en cuenta todo esto, ¿no? Muy poco. Y sobre todo, menos mal que ahora empieza, y eso insistimos mucho, en el hombre, el papá, como dice, a tomar un poco de relevo, porque esos cambios y la mujer tiene que descansar, está claro, y tiene que adaptarse al bebé, lo cual los ciclos de sueño van con el bebé, que si encima tienes que labores del hogar y no sé cuántas cosas más, trabajar, pues bueno. Yo, una de las lo que hablamos, la depresión posparto, bueno, muy bien, es fisiológica, toda esa bajada hormonal, pero una persona que después de 2 semanas sigue
con problemas de depresión sí que habría que consultar, es importante, ¿eh? Y sobre todo si hay alteraciones del sueño, fundamental. Vale. El bebé, por lo tanto, hace lo que tiene que hacer. Sí, comer. Comer y dormir. Sí, empezamos a generar un poco el ciclo de sueño, nuestra hormona del sueño, que sería la melatonina, por sobre los 6 meses. Por eso se dice que ahí empiezan a regular, ¿no? Vale. Y ahí ya podemos hablar del método Estivil, no sé si te acordarás, Sí, aquel método antiguo, que ahora Estivil ya lo ha suavizado y ha suavizado, porque hubo muchas críticas y demás con ese tema, de dejarlos llorar constantemente, y parece que esto está más suave en ese sentido. Entonces se empieza a regular y ya empezamos con una necesidad de sueño sobre 10, 11, 12 horas, los niños entre 3, 10 años. Llega a esa adolescencia y el adolescente necesita entre 9 y 10 horas. ¿Qué adolescente duerme 9 y 10 horas? Nadie. Por el retraso de sueño que hay. Y luego llega el adulto, que serían 7, 8 horas, y la persona mayor 6 horas. Muy bien. Bueno, cerramos por tanto capítulo del sueño, pero antes hacías una referencia al calor. Al calor, sí. Y hemos pasado unos días... Claro, voy a palmar el sueño y luego con el golpe de calor, ¿no? Sí. Vamos a ver, el sueño... tú necesitas que la temperatura esté baja. Para dormir bien necesitas 18 o 20 grados en la habitación, de antemano. Si hay mucho frío, como ves las manos frías, no puedes dormir. Hay que una ducha bien, agua caliente, genial. Pero el cuerpo, ¿por qué necesita esa temperatura? Porque luego va a bajar la temperatura. El cuerpo necesita bajar. Si estamos a 30 y pico grados, no hay forma de dormir. Hay que echarse agua encima o meter algo, pero no se puede, ¿no? Entonces sí que es importante que haya una buena temperatura para dormir. Claro. Y ahora aprovechando, golpe de calor. El golpe de calor. Golpe de calor. Es cuando tu temperatura sube a unos 39, 40 grados de una forma externa, es decir, que algo incide sobre tu cuerpo, como puede ser eso, el sol, ¿no? Que estás a exposición al sol, el ejercicio al sol, el trabajo al sol, todo ese tipo de cosas hace que, bueno, que tengamos ese riesgo, ¿no? Por el golpe de calor. Claro. ¿Prevención cómo? Bueno, primero hablamos de los síntomas, mucho mejor, los ¿no? síntomas, sí, porque ¿qué te pasa cuando hay un golpe de calor? Para que tú notes qué está pasando en tu cuerpo, ¿no? Porque no es lo mismo un bebé que un adulto, claro. ¿Cómo lo notamos en un bebé? Lo difícil es un bebé, es lo más difícil, porque no lo notas. Cuando hablamos de los bebés de chiquitines, que muchas veces pasa, incluso los abrigamos mucho ahora que siempre les decimos, por favor, quitarles todas las mantas, porque estamos a 30 y pico grados, hay que quitarle la manta. No regulan la temperatura, no saben regular, no sudan. Porque nuestro regulador de temperatura es el sudor. Es sudor, claro, tú sudas. Un bebé, un lactante no suda, no puedes captarle. Lo único que puedes saber es que está respirando jadeantemente, parece que respiran mucho más así y a la vez están calientes. Tú les notas calientes, claro. Ellos no es por sudoración, es por evaporación. Entonces hay que destápales porque tiene demasiado calor. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Yo insisto mucho en los bebés, sobre todo cuando me los llevan a la playa o alguna cosa de estas, parece que no consideramos las temperaturas, no vemos el tema del sol, el calor, muchas cosas de estas, ¿no? Y sobre todo ya si los metes en sitios encerrados, coches o alguna cosa de esta. O sea que hay que tener cuidado. Muchísimo. Con los bebés, bueno, siempre decimos el golpe del calor, común, claro, el sentido común total, pero es los avisos que nos dan, ¿no? Pensar que siempre nos están avisando y diciendo cuidado en verano las temperaturas y personas vulnerables, bebés, ancianos, discapacitados, algunas personas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, que el bebé, protegerle bien, hidratarle, que esté ropa ligera, igual que, bueno, bebé, niño. Los niños, ¿qué problema hay? Los que ya se mueven, que están todo el día fuera, claro, hay que tener cuidado. Bueno, que están los metes y hay que ponerles una gorra, hay que protegerles bien, que beban también, hidratarles, porque ¿cómo lo manifiestan los chicos? Sí, empiezan a sudar, pero empiezan a dolerles la cabeza, empiezan a vomitar, incluso pues tienen hasta un despeño diarreico, sangrados un poco por la nariz. Esos son golpes de calor en un crío. Lo mejor, si es posible, evitar estar fuera en esas horas. Claro, en horas puntas de calor, 12, ¿no? 5, pero bueno, aquí habrá que ver un poco. No sé si estás en la playa, estar cerca del agua, que siempre tira un poco más de... Y siempre bajo una sombrilla. Bajo una sombrilla. Claro, eso. Y luego la hidratación, beber. Sí. Es fundamental. Beber. Sí, hidratar, ropa ligera, sombra y beber. Y hay una cosa que sí me gustaría resaltar, mira, porque la gente tiene el concepto de que un golpe de calor
se puede dar paracetamol o ibuprofeno. No sirve para nada. Es decir, porque el calor que tú tienes es distinto al que generas. Me explico. Tú cuando tienes una infección, es decir, pues liberas una serie de sustancias que se llaman pirógenos y entonces el organismo reacciona y sube la temperatura. Vale. Pero aquí el calor no viene de ahí. El calor viene externo. Entonces tú no puedes es combatir, vía central, no se puede combatir vía central. Sí. Entonces ¿qué hay que hacer? Poner paños. Si alguien estuviera en esa situación, ¿no? Que estuviera confuso, la piel seca, cuidado, que ya cuando la piel la tiene seca es que ya no hay sudoración, lo cual ya es muy preocupante, mareado, eso, digestivo, desorientado y demás. La primera medida es ponerle paños. Se pueden poner paños fríos, pero también voy a dar una alerta ahí, siempre la temperatura hay que bajarla lentamente también en ciertos momentos. Cuidado, el golpe de calor extremo, sobre todo en el ejercicio, siempre se dice meter en agua muy fría y agua congelada. Pero eso se da en pocos medios. Sería una bañera entera con agua fría y con cubitos, por decir, sería inmersión total. Y hay incluso unos trajes para ese tipo de cosas, este tipo de calores, ¿no? De inmersión total. Pero que no es el caso nuestro, entonces lo único que hacemos, si ponemos todo lo que sea frío, llámese cosas muy frías, lo que hace el cuerpo es hacer una vasoconstricción y entonces hace que no salga el calor. Todo lo contrario, te pones fríísimo, empiezas a tener empiezas a poner escalofríos y lo que haces es chupar más el calor. Entonces lo que hay que hacer es poner paños sobre 20 grados, es decir, templados, fríos, pero no excesivamente helados, congelados, para que vaya poco a poco absorbiendo ese calor. Eso habría que tenerlo en cuenta, igual que hidratar mucho, beber muchísimo. Perfecto. Bueno, llegamos al final. Muy bien, oye, unos minutos bien porque la verdad que hemos pasado mucho calor en los últimos días. Marce, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes. Nos vamos. Mañana viernes estaremos de nuevo aquí con el programa, con Asturias al Día. Feliz jueves. Hasta mañana.